Ya sea si vendes zapatos en una tienda específica de venta de zapatos o estás planeando vender tus zapatos de segunda mano, sea cual sea el objetivo, estos consejos que te voy a compartir a continuación te van a ayudar mucho a hacer que esos zapatos sean más presentables al ojo de las personas, al ojo de los clientes, para que de esta manera sea mucho más, puedas elevar la probabilidad de una venta. Antes de iniciar, te invito a que si te agrada el contenido de este video o de los demás videos del canal, me regales un like y me escribas en la caja de comentarios. Eso me ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son del agrado de las personas y ayude a compartirlo a otras personas aficionadas al mundo de la zapatería. Bueno, mira, aquí antes de iniciar, yo creo que la forma correcta para poder presentar estos zapatos depende mucho de dos cosas. Primero, depende mucho del volumen de zapatos que tengas, ya sea si eres una tienda que tiene muchos zapatos, y también depende mucho de la condición de los zapatos. Puede ser que no seas una tienda que solo sea uno o dos pares que tengas la intención de vender, pero pues como son pares de segunda mano, en ese caso pues ya la condición ya se aprecia que el zapato está en uso, ya tiene un cierto nivel de deterioro. Por lo tanto, según la condición, encontraste que si eres una tienda que se dedica a la venta de calzado, lo más probable es que todo ese volumen de zapatos que tienes en tu colección sean zapatos que se encuentran en calidad de nuevos y en excelentes condiciones. Por lo tanto, te voy a dar unos cuantos consejos según una condición, que son uno o dos pares de segunda mano, y según si están en excelentes condiciones y es un alto volumen de zapatos que están en calidad de nuevos. Mira, el primer par, en la primera condición, suponiendo que eres una zapatería en la cual pues es un alto volumen de zapatos, pero todos ellos están en condición de nuevos, en ese caso no te recomendaría una limpieza express, una limpieza profunda, puesto que aquí se trata solamente de hacer ver presentable el zapato. Por lo tanto, te recomendaría ampliamente que nos enfoquemos únicamente en darles una presentación, una buena pasada con una capa de cera, una sola capa de cera en toda la superficie del calzado. Eso nos va a ayudar mucho a dos cosas. Primero, a la presentación, mejorar la presentación. Cuando los zapatos pues se están presentando, sobre todo en ese tipo de luminaria como amarilla, como la que usan las relojerías, esos relojes pues se ven muy bonitos los metales al brillar en ese tipo de luz amarilla. Si tú en tu zapatería tienes ese tipo de luz amarilla, también con esta capa de cera en los zapatos va a elevar mucho más la presentación de los zapatos. Por lo tanto, también es una aplicación de cera, es muy express, es una muy rápida. Como tienes un alto volumen de zapatos, te recomendaría que le apliques únicamente esta capa de cera. A menos que le vayas a contratar a alguien para que le ofrezca una limpieza profunda con cremas y con ceras al zapato, eso pues ya sería otra historia. Pero si tú de manera personal estás planeando hacerle esta presentación express a los zapatos en tu tienda, en ese caso pues te recomendaría invertir la menor cantidad de tiempo posible, que es la aplicación el último paso, lo que es esta aplicación de capas de cera, para que todos esos zapatos en el mostrador estén de una manera excelentemente presentable. Ahora, ya si los zapatos que vas a presentar en internet o al cliente, a quien sea, son zapatos de segunda mano en los cuales pues ya hay una cierta condición de uso, en ese caso es ya cuando te recomendaría una limpieza más profunda, sobre todo si el zapato ya tiene algo de tiempo de uso y ya se aprecia que es la calidad de la segunda mano. En ese caso yo te recomendaría una limpieza más profunda, que puede o no, según la suciedad, utilizarse lo que es la hidratación profunda, la limpieza profunda con los jabones de calabaza. Posteriormente, retocar de manera considerable los zapatos, retocar sus colores y una buena hidratación a la piel con cremas cuyos colorantes sean lo más parecido a la tonalidad del calzado, para que de esa manera podamos revivir y retocar los colores de ese calzado, y una vez retocados esos colores ya ofrecerle una presentación, una capa protectora de ceras en la superficie. Eso nos va a ayudar mucho a revivir la condición de ese calzado, para que de esa manera se pueda regenerar
lo máximo posible, tanto en condición, en nutrición y en apariencia, para que esos zapatos estén lo mejor presentables posibles para esa exposición en internet o en persona, para que ese nuevo hogar que vaya a tener, pues los puedan apreciar de una manera mejor, puedan estar mucho más presentables para esos posibles interesados, y también para que esas personas pues los puedan disfrutar durante mucho más tiempo, que es el tiempo de vida que muy probablemente le vaya a durar a esos zapatos. Espero que estos consejos te sean de utilidad para poder mejorar esa presentación a los zapatos. Posiblemente parezca consejos demasiado obvios, sin embargo hay muchísimas personas allá afuera que no utilizan estos consejos. Si tú pudieras embellecer un poquito mejor esos zapatos al momento de presentarlos en internet, posiblemente puedas elevar tanto la probabilidad de la venta, o incluso elevar al menos un tantito más el precio del zapato, puesto que al no verse en condiciones tan deterioradas, pues puedes llegar a ofrecerlos a un nivel un poquito más elevado, o al menos elevar la probabilidad de la venta. Espero que estos consejos te sean de utilidad. Después de estos consejos básicos que te he compartido, también hay un nivel adicional a la presentación del calzado. Es un popular acabado en Asia que se llama el acabado de espejo o el mirror shine. Si deseas conocer el método específico para poder conseguir este alto brillo o este popular acabado de espejo, en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que explico paso a paso la manera correcta de poder conseguir este popular acabado de espejo.